Quien tenga un poco de conocimiento sobre economía sabe que enfrentamos enormes problemas económicos. Esto se debe sobre todo al avance de la inteligencia artificial que eliminará millones de empleos. Actualmente estamos presenciando en segundo plano la preparación de un nuevo sistema monetario. Para ocultar eso, estos títeres políticos son presionados para mantener a la gente ocupada. La gente siempre se preocupa por lo que piensa Friedrich Merz o lo que piensa Epistorius, pero eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es la opinión de las altas esferas de empresas tecnológicas y administradores de fondos. Señor Wolf, casi todo lo que predijo hace años se está cumpliendo. Muchos en ese entonces se burlaron de usted, llamándolo aguafiestas y profeta del desastre. Hoy es evidente que usted entendió mejor que la mayoría. Me alegra que haya regresado. Sí, gracias por la invitación. Hace unos días dio un discurso en Davos. Después de eso, brindó con su amigo secreto Klaus Schwab por la Agenda 2030. Seguro que no. Klaus Schwab ya ha desaparecido de la escena, ya fue reemplazado por Larry Fink. Ahora ya no ocultan nada, ya está muy claro quién manda ahí. Y debo decir que muchos creen que la reunión de Davos o que el Foro Económico Mundial está más o menos llegando a su fin. Es exactamente lo contrario. Ellos están reuniendo sus fuerzas en segundo plano y van a continuar con la misión y van a seguir trabajando en la agenda con toda su fuerza. Pero a mí no me van a tener a bordo en eso. Señor Wolf, sé que no simpatiza mucho con Donald Trump. Solo viendo la cumbre de Alaska fue una jugada genial que los políticos europeos ni siquiera pueden hacer. ¿Se ha ganado con eso, aunque sea un poco de simpatía de su parte? No, ni un poco. O sea, creo que eso fue otra gran distracción. Quiero decir, de ahí no salió nada. Los combates continúan. Rusia ha seguido ganando territorio. Él habla sin sentido sobre la paz. Al mismo tiempo, el conflicto en Medio Oriente sigue intensificándose. Además, Donald Trump también tiene que desviar la atención, porque Donald Trump tiene un gran problema que casi no se conoce públicamente. Estados Unidos tiene que refinanciar su deuda hasta finales de año con 6.4 billones. Donald Trump siempre dice, hay que bajar las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, Estados Unidos venderá menos bonos. Si venden aún menos de lo que venden ahora, van a tener un gran problema, porque de por sí ya casi no hay compradores para los bonos del Estado estadounidense. O sea, los grandes países en el mundo que hasta ahora han comprado bonos del Estado estadounidense en grandes cantidades, como China, ellos están echando para atrás. O sea, los grandes inversionistas también saben que Estados Unidos está en problemas. Entonces, Donald Trump enfrenta problemas más o menos irresolubles y por eso tiene que estar distrayendo constantemente. Y por eso organiza cosas como la cumbre en Alaska. Lo interesante es que el señor Putin participa en eso. ¿Qué opina usted de la teoría de que los políticos europeos sabotean deliberadamente la paz para desviar la atención de sus propios problemas internos? Mire a su alrededor, tenemos una crisis económica, tenemos migración, tenemos la desintegración de la sociedad, la desintegración de los sistemas educativos. ¿Cree que hay algo de cierto en esa teoría? Bueno, no solo quieren desviar la atención de su propia incompetencia o fracaso, sino que también se subordinan a la gran potencia de la industria armamentista. Esa es la industria armamentista que en este momento domina el mundo, más o menos. Y detrás de la industria armamentista está el complejo digital financiero. Detrás de las grandes empresas de tecnología están los grandes administradores de fondos. Buscan ganancias y actualmente las obtienen sobre todo de la industria armamentista. Y por eso tenemos todo este rearme en todo el mundo. Por eso tenemos la discusión sobre el servicio militar que probablemente se volverá a implementar en Alemania. O sea, los políticos están tocando al 100% la melodía de la industria armamentista. Ahora, Friedrich Merz se muestra como el gran estadista. ¿Sigue sin poder crear una visión para el país por estar controlado por la coalición de centro-izquierda? Todos son incapaces de formular alguna visión propia porque no son más que marionetas de la gente que está detrás de ellos. Y la gente que está detrás lo único que quiere es ver ganancias. Además, quieren recolectar aún más datos sobre las personas. Y además están perfeccionando una dictadura digital. Así que cualquiera que sepa un poco de economía sabe que estamos enfrentando enormes problemas económicos. Esto se debe sobre todo al avance de la inteligencia artificial que eliminará millones de empleos. Estamos presenciando en segundo plano la preparación de un nuevo sistema monetario y para encubrir todo eso, esos títeres políticos están siendo presionados para que mantengan a la gente ocupada. Así que la gente siempre está ocupada pensando en lo que piensa Friedrich Merz o lo que piensa el señor Pistorius. Eso es irrelevante,
Lo importante es lo que piensan las altas esferas de empresas tecnológicas y administradores de fondos. Hablemos de eso pronto. Últimamente he leído seguido: Alemania no debe ser campo de batalla de intereses estadounidenses. ¿No es eso justo lo que ocurrió en las últimas décadas en Irak, Afganistán y Siria? Los europeos, especialmente los alemanes, siempre pagamos por las acciones de los estadounidenses. Tenemos olas migratorias, división social y amenaza terrorista en Europa. ¿No ocurre lo mismo con Ucrania? Sí, exacto. Quiero decir, Estados Unidos ha dominado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento se convirtieron en la primera superpotencia del mundo. Se adueñaron del sistema financiero mundial. En ese entonces eran la potencia económica más fuerte, la potencia militar más fuerte, y hoy en día todavía lo son. Tienen el ejército y la economía más fuertes y con el dólar dominan al mundo. Y Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, no fue más que, más o menos, una colonia de Estados Unidos. Y eso sigue siendo así hasta hoy. Pero otros países también dependen de Estados Unidos. Francia, Reino Unido, Italia, todos ellos dependen en gran medida de Estados Unidos. Y eso es porque el dólar hoy en día, contrario a lo que siempre nos dicen, sigue siendo por mucho la moneda más fuerte del mundo. En los últimos años en Ucrania, al menos para mí que no soy un experto militar, no ha pasado gran cosa. Hubo algunas pequeñas ganancias territoriales, pero sin gran escalada ni armas nucleares tácticas. Por ejemplo, también pudo haberse explotado una planta nuclear de alguna forma. ¿Es que ahora ambas partes conocen sus líneas rojas o todos estamos faroleando en esta guerra? En esa guerra se ha ganado mucho dinero, aunque también se destruyeron muchas armas. Aunque no que no ha habido grandes ganancias territoriales. En segundo lugar, gran parte de Ucrania fue comprada por inversionistas internacionales. Todos los pequeños agricultores tuvieron que entregar sus tierras. Y en tercer lugar, Ucrania se ha convertido, por supuesto, en un laboratorio de pruebas para el desarrollo de la inteligencia artificial. En mi opinión, ese es el aspecto más importante en tecnología. En Kiev existe un barrio llamado el Pequeño Silicon Valley, donde se encuentran todas las grandes empresas de tecnología de la información. Y por supuesto, ahí pueden actuar y operar libremente. Porque en Ucrania simplemente no hay protección de datos, en condiciones de guerra no existe la protección de datos. Y eso, por supuesto, es algo muy peligroso. Porque los dos países en los que la digitalización ha avanzado más en el mundo son Ucrania e Israel, y ambos son estados que están en estado de guerra. Me parece interesante. Lo retomaré después. Si Rusia ya tiene problemas para tomar el este de Ucrania, es decir, la zona que es prorrusa, en las últimas semanas me he escuchado varias veces esa frase de que Putin pronto va a tomar Varsovia y Berlín. ¿No es eso simplemente una fantasía de los medios para, al final, volver adicta a la guerra a la población? Sí, creo que hay que ser muy cuidadosos con las predicciones sobre el futuro. Por el momento, la guerra realmente sigue estando limitada a una región. Sin embargo, los políticos aquí intentan involucrar a otros países en la guerra lo más posible. El problema es que la industria armamentista se ha vuelto increíblemente poderosa y los políticos simplemente hacen todo lo que le agrada a la industria armamentista. Así que yo no diría que la alarma es en vano o que la alarma es de alguna manera histérica o algo así. Ese es un peligro real. Hasta ahora, quienes vivimos en Occidente tenemos la suerte de que la guerra aún no ha llegado, pero el camino, la dirección, ya nos lleva hacia un futuro muy desagradable. ¿Qué probabilidad le da usted a que Donald Trump un día se despierte y diga: arreglen todo ese desmadre entre ustedes, yo me salgo? La verdad, si yo fuera Donald Trump, lo habría hecho igual, porque los europeos se oponen deliberadamente para, al final, lograr una solución pacífica. Bueno, Donald Trump no está interesado en la paz, eso es seguro. O sea, Donald Trump es un presidente de guerra. Quiero decir, lo que hizo hace unos días muestra claramente de qué tipo de persona se trata. Él le propuso a su gabinete cambiar el nombre del Ministerio de Defensa por el de Ministerio de Guerra. O sea, quiero decir, a ningún presidente antes se le habría ocurrido eso. Pero creo que Donald Trump, que en mi opinión es bastante limitado mentalmente, simplemente es un empresario increíblemente codicioso, que simplemente lo dejan actuar porque de todos modos está siendo manipulado en el trasfondo. Entonces el complejo financiero digital le puso a un hombre a su lado, con J.D. Vance, que está muy estrechamente vinculado con las personas más importantes de Silicon Valley, y creo que J.D. Vance puede tomar el control en cualquier momento. Entonces, si Donald Trump se harta o si se dan cuenta de que ya no cumple su papel a satisfacción de quienes están detrás de él, lo dejarán en segundo plano y J.D. Vance tomará el control.
Así Silicon Valley y los grandes fondos terminarán controlando por completo Estados Unidos. Y también políticamente. En los últimos meses me he preguntado muchas veces a quién se puede confiar realmente en la política. Quiero decir, Donald Trump puso muchas esperanzas, entre otras cosas, en este movimiento Make America Great Again. Al principio muchas personas encontraron simpático a este político revolucionario. Si ya no se puede confiar en Donald Trump ni en la AfD, cuando de alguna manera llegan al poder todos parecen corromperse de alguna forma. Entonces, ¿realmente deberíamos seguir votando? Pues votar no sirve de nada porque es el sistema y el sistema ya está acabado. Con este sistema ya no se puede construir un futuro. Todos los políticos que aceptan este sistema, es decir, la democracia parlamentaria según la constitución actual, aún la apoyan, solo nos llevan por mal camino. Lo más importante para el futuro sería modificar la constitución y las estructuras de poder. Necesitamos limitar la influencia del dinero y la influencia de los datos. En los últimos 30 años, además del dinero como principal instrumento de poder, también lo son los datos. Si no se limitan estos dos instrumentos de poder, ningún parlamento sirve de nada. Estos instrumentos de poder están controlados por grandes corporaciones que deciden lo que ocurre. Entonces, desde hace algún tiempo vivimos en un mundo que solo Mussolini habría soñado, donde las grandes corporaciones se han fusionado con el Estado y dictan en qué dirección debe ir el mundo. Y definitivamente quieren que el mundo vaya en la dirección del dinero de Banco Central, el euro digital. 130 países están trabajando en esta agenda. Van a llegar sí o sí, quieras o no. Ya no podremos evitarlo. Estoy seguro de que el dinero del Banco Central llegará. Lo interesante será qué pasará entonces. El dinero del Banco Central no servirá. Veremos que el mundo llegó a un punto de inflexión. El dinero siempre ha sido una medida del trabajo humano. Entonces un producto es caro porque tiene mucho trabajo humano involucrado. Otro producto es barato porque tiene poco trabajo humano involucrado. Pero si ahora vivimos en un mundo donde los robots humanoides, las impresoras 3D y los algoritmos toman los empleos, por lo que la ecuación ya no funciona, estamos en un gran punto de inflexión en la historia de la humanidad. El dinero no siempre ha existido y el dinero no siempre existirá, pero por supuesto esta transición viene acompañada de dificultades, porque aquellos que ahora están en el poder deben su poder al sistema monetario actual y tratarán de mantener este sistema de dinero el mayor tiempo posible. Eso es lo que hacen ahora al digitalizar todo este dinero. Y tratan de vincularlo con los datos de tal manera que puedan controlar a las personas también a través de los datos. Y por eso también tenemos toda esta agenda donde en todas partes se refuerzan los mecanismos de vigilancia y control, ya sea a través de la identificación o de cualquier otra cosa. Entonces vamos camino a una dictadura digital absolutamente perversa que se está estableciendo porque los poderosos se dan cuenta de que están perdiendo el control debido al desarrollo tecnológico. Pero por supuesto eso también abre puertas a un mundo mucho mejor. Entonces, si nos imaginamos que realmente vivimos en un mundo donde se puede producir lo suficiente para alimentar a cada persona, para brindar atención médica a todos y para que cada persona tenga una buena vida, pero al mismo tiempo ocurre exactamente lo contrario. Entonces vemos que vivimos en la mayor contradicción en toda la historia de la humanidad. Ahora, lo que pasa es que los ahorradores son atrapados desde arriba con el euro digital y desde abajo las personas afines a la tecnología son atraídas con stablecoins, Bitcoin y demás. Criticar el dinero del Banco Central no tiene sentido. Entonces, mi primer impulso fue básicamente que hay que subirse a la ola, invertir en stablecoins o en Bitcoin. De todas formas llegará, no se puede evitar. Al final todos estaremos en algún lugar digital. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque esas stablecoins no son más que una transición. Eso es la transición al dinero digital de bancos centrales, pero ahora por medio de los bancos. Y se está tomando ese camino porque se hicieron 4 pruebas y todas salieron mal. O sea, las pruebas en las Bahamas, en Jamaica, en la Unión Caribeña y en Nigeria, todas salieron mal. Todas demostraron que la gente no está dispuesta a aceptar el nuevo dinero de esa manera, es decir, que se les ofrezca directamente. Por eso ahora lo intentan mediante los bancos. Pero por supuesto hay que saber que si tienes stablecoins o incluso si tienes Bitcoin, entonces tienes un registro de datos. Y los registros de datos pueden ser manipulados. Así que el valor de esa moneda puede caer en cualquier momento. Con Bitcoin es aún más extremo, porque más del 90% de los Bitcoins está en manos de grandes inversionistas, 30% en inversionistas enormes y 60% en grandes inversionistas.
Y si algún día deciden en secreto, ahora se acabó Bitcoin, entonces van a lanzar todos sus Bitcoins al mercado y entonces Bitcoin también se va a colapsar. No sé cuándo llegará ese momento, pero en algún momento llegará. Ahora todos hablan de la eliminación del efectivo, pero nadie usa efectivo ya. Todos andan por ahí creyéndose muy listos, ponen su celular en todos lados y están felices de poder pagar con su celular. ¿No fomentamos este desarrollo y nuestra comodidad nos encierra en una prisión digital? Sí, la comodidad definitivamente es un factor importante porque de esta manera la gente es atraída constantemente hacia este nuevo tipo de dinero. Lo interesante es que todos los minoristas ahora han instalado esas cajas de autoservicio y ahí ya ni siquiera pagas con tarjeta, sino la mayoría de las veces con la app del minorista. Entonces, de esa manera a la gente todavía le se otorgan descuentos y así la gente también se acostumbra a no pagar más en efectivo. Esa agenda se sigue de forma muy astuta. Siempre hay que decir, detrás de esta agenda, por supuesto, están todas las grandes organizaciones no gubernamentales y todos los think tanks. Y ahí no hay gente tonta. Ellos saben cómo engañar a la gente y en este momento están en los puestos de poder. Sin embargo, el nivel de vida de las personas en estas condiciones disminuye, lo cual es decisivo. Si alguien es elegido al Parlamento y durante su mandato baja el nivel de vida, tiene pocas posibilidades de ser reelegido. Y creo que la confianza en aquellos que nos están guiando hacia el futuro en este momento disminuye día con día. También observamos disturbios sociales en todo el mundo. Y eso tiene que ver con que el nivel de vida, aunque la tecnología avanza de manera increíble, el nivel de vida de las personas al mismo tiempo está bajando. Eso es lo más decisivo para el futuro. Usted mencionó antes el trabajo de Palantir en Ucrania. El fin de semana leí un artículo. Palantir también está muy activo en Gaza. ¿Es posible que Palantir esté proporcionando a las fuerzas de defensa israelíes rostros y coordenadas que luego son atacados, incluyendo especialmente mujeres y niños? Eso está claro, es totalmente evidente. Para mí no hay ninguna duda al respecto. Palantir es la empresa más inmoral y antiética que existe en el mundo. Palantir está dirigida por un sociópata. Alex Karp, en mi opinión, debería estar en un hospital psiquiátrico, pero enseguida un hombre que dijo, entonces proporcionamos datos, ayudamos a las personas a ejercer su poder y de vez en cuando también ayudamos a las personas a matar a otras personas. Entonces alguien que decide así sobre la vida de las personas, para mí no debería estar en el ojo público, no debería ejercer ningún cargo público, pero es bien sabido que Palantir recopila datos tanto para el ejército ucraniano como por supuesto para las fuerzas de defensa israelíes en la franja de Gaza, así que también es corresponsable de todos los crímenes que se cometen allí. Acaba de describir a Palantir, en esencia, como la empresa más despiadada que existe. Los inversionistas también se vuelven cómplices cuando invierten en Palantir, porque en muchísimos canales de YouTube hasta hace poco decían, esto va a dar un rendimiento enorme si inviertes en esta plataforma. Y dicen que es la mejor empresa, pero siento que le falta totalmente el componente moral. Sí, esa siempre falta cuando solo se trata de invertir por el beneficio propio. O sea, quiero decir, sabemos que en Alemania, por ejemplo, la empresa más rentable de los últimos años ha sido Rheinmetall. Rheinmetall construye fábricas de armamento en Ucrania, es decir, en zonas de guerra. O sea, están haciendo cosas que ni siquiera en los tiempos más oscuros de la historia alemana sucedieron. En ese tiempo, nadie pensó en instalar fábricas de armas alemanas en Rusia o Ucrania. O sea, eso es absolutamente, absolutamente inmoral. Y cualquiera que invierta en algo así debe aceptar que es corresponsable de que allá muera gente y de que inocentes sean asesinados. El fin de semana leí otra cifra preocupante. No son cifras de Hamas ni teorías de conspiración, sino confirmadas por el Servicio de Defensa israelí. El 83% de las víctimas en Gaza son civiles, mujeres y niños. O sea, más de 100.000 que ya han sido asesinados ahí, más los que todavía están bajo los escombros de alguna manera, o simplemente aquí van a quedar lisiados de por vida, o en los próximos días, semanas, también serán asesinados. Estamos ante el peor genocidio, y ¿por qué la comunidad internacional no hace nada? Y especialmente en Alemania, ¿por qué ningún político se posiciona de manera clara hacia afuera? Claramente el gobierno y el servicio secreto israelí tienen mucho poder tras bambalinas. Bueno, en Estados Unidos es relativamente claro, existe la Organización Comité de Acción Pública Americano-Israelí, que es el Comité de Acción Pública Americano-Israelí. Ellos disponen de una cantidad increíble de dinero. Sobornan a casi todos los políticos, sobre todo del Partido Demócrata, pero también a muchos del Republicano. Ellos influyen en la política de allá con dinero.
En Alemania simplemente juegan con la supuesta culpa heredada, porque el régimen nazi en ese entonces cometió atrocidades contra los judíos millones de veces, y así movilizan más o menos los sentimientos de culpa en las personas. Pero lo interesante es que el dinero israelí juega un papel muy importante en el mundo. También hay que decir que el judaísmo siempre ha estado relacionado con el dinero. Los grandes prestamistas del pasado siempre fueron los judíos. Y eso es algo que hoy en día simplemente ya no se puede decir porque inmediatamente te tachan de antisemita. Pero eso es simplemente un hecho. Israel obviamente tiene mucho poder, porque si todo el mundo está viendo un genocidio de esta manera como ahora, entonces tiene que haber alguna fuerza detrás que impida que estas protestas se hagan públicas. O sea, no solo están viendo, sino que las protestas se están suprimiendo directamente. O sea, ayer en Internet, por ejemplo, había un video de un pastor en Oxford que sostenía un cartel diciendo que lo de Gaza era un crimen. El hombre fue tirado al suelo por la policía y luego se lo llevaron. No solo ocurre en Inglaterra, también en universidades de Estados Unidos y aquí en Berlín. A las personas que solo están manifestándose por una vida libre para los palestinos, inmediatamente las tachan de antisemitas y la policía las ataca de inmediato. O sea, eso ya es un crimen increíble y enorme. Lo importante es que no se confunda siempre con la fe judía. La fe de una persona es un asunto privado y el hecho de ser judío no significa en absoluto que uno sea culpable de lo que pasó. Sin embargo, los sionistas, eso es otra cosa. Hay que distinguir muy claramente entre el sionismo y el judaísmo. Son dos cosas completamente diferentes. El sionismo no es otra cosa que un crimen. Lo que en el siglo pasado costó muchísimas vidas humanas y que ahora mismo en la Franja de Gaza también está costando muchas vidas. En la Franja de Gaza, el 50% de la población es menor de 18 años. Es un gran crimen contra el futuro de estas personas porque en esencia son todas. 1 millón de menores de 18 años están tan traumatizados que no podrán llevar una vida normal. Están llenos de miedo. Eso no se le quita a una persona, especialmente si de niño vio cómo mataban a algunos familiares, cómo se derrumbaban casas o cómo su propia escuela se incendiaba. Entonces es un crimen gigantesco el que se está cometiendo ahí. Netanyahu y Smotrich están entre los mayores criminales de la historia mundial. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mencionó a Smotrich Ben-Gvir. Creo que Netanyahu es el menos peligroso del gabinete. Si buscas a los dos últimos en Google, verás que son ultranazis y también influyen en la política de seguridad del país. En Alemania solemos afirmar que el gran desastre fue aquí el 7 de octubre. Y todos los rehenes que tomaron ahí de alguna manera, yo siempre pienso que aquí nunca se trató de los rehenes. Fueron usados como instrumentos desde el inicio. El 7 de octubre fue terrible, pero el conflicto empezó antes de octubre. Ya antes de eso era el más grande prisión de máxima seguridad del mundo. Hay que decirlo, el 7 de octubre no fue como nos hicieron creer. Es absolutamente imposible que haya ocurrido como el gobierno israelí quiere que lo creamos. Esa es la frontera más protegida del mundo, pero fue superada con tractores y aparatos voladores ligeros. Y por personas que se habían preparado para eso, aunque se sabe perfectamente que en la Franja de Gaza cada llamada telefónica es interceptada por el servicio secreto israelí. El servicio secreto israelí sabe exactamente lo que se prepara en la Franja de Gaza. También esa tontería de que todo eso se preparó en los túneles es absolutamente increíble. Es curioso que el ejército israelí no reaccionara al atentado por varias horas. Para mí esto no es más que una nueva versión de Pearl Harbor. En ese entonces los estadounidenses sabían que los japoneses atacarían la flota del Pacífico y dejaron que sucediera. Enviaron a jóvenes soldados a una muerte segura solo como pretexto para entrar en la Segunda Guerra Mundial, e Israel necesitaba un pretexto para todo el enorme crimen que han cometido ahí desde entonces. Acaba de describir una clásica operación de bandera falsa. Los israelíes con su servicio secreto pueden lanzar bombas de precisión en el sur del Líbano, Irán u otros lugares para atacar objetivos y asesinar a un líder revolucionario. Y luego dicen que no saben dónde están cientos de rehenes en algún lugar de Gaza. Eso no tiene ningún sentido para mí. Y especialmente la frontera sin seguridad durante muchas horas. He escuchado varias entrevistas de las fuerzas de defensa de Israel en los últimos meses. Decían que si un gato saltara de Gaza a Israel, podríamos localizarlo enseguida de algún modo.
y fue una acción preparada durante muchos, muchos meses. Eso sin duda para mí es sumamente sospechoso, totalmente. Exactamente. Usted mencionó Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Hasta hace poco, el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel era visto como una teoría de conspiración y negaban su existencia. Ahora existen todas las redes sociales que en los últimos meses y años han traído una dinámica completamente nueva. Y así, de alguna manera, el monopolio de opinión de los medios públicos se ha erosionado y Netanyahu ahora quiere prohibir de alguna manera los canales de redes sociales. ¿Qué opina usted al respecto? Esa es la consecuencia lógica de alguien que vive de la mentira. Por supuesto, no puede soportar que la verdad se difunda en algún lugar. El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel se ha vuelto muy poderoso y Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel corrompe a muchos con dinero. Así que no me sorprende que el señor Netanyahu tenga que recurrir a este medio. Pero eso también nos muestra hacia dónde va el mundo. Tampoco vamos a vivir mucho tiempo más con las redes sociales en la forma en que existen actualmente. Entonces, si aquí se sigue impulsando el rearme, si se introduce el servicio militar, también se asegurarán de que ciertos canales sean fuertemente restringidos. Lo noto en mis propios canales en este momento. Mi canal de YouTube está fuertemente restringido. Me doy cuenta de que en X me restringen mucho cuando comparto ciertos contenidos ahí. Así que no estamos lejos de eso. Señor Wolf, si hoy hablara con sus nietos sobre el futuro, ¿qué les diría? ¿Cómo seguir fuertes y libres en un mundo cada vez más controlado? El primer consejo que les daría es que se informen lo mejor posible. Pero con cada información que reciban, siempre pregúntense, ¿de quién recibo esta información? ¿Y qué intereses tiene esa persona en darme esta información? Entonces, lo importante es, estamos siendo inundados de información, pero aún así estamos bastante desorientados porque muchas veces no podemos clasificar bien esa información. Si uno se pregunta a quién da la información y cuáles son sus intereses, entonces uno tiene una gran oportunidad de poder clasificar eso de manera razonable y así obtener una imagen más o menos realista del presente. Ese sería el primer consejo que le daría. El segundo sería unirse a la mayor cantidad posible de voces críticas, porque en estos tiempos es muy difícil ir por la vida solo, como un luchador solitario. Así que discutir lo más posible con otros, poner todos los problemas difíciles sobre la mesa y hablar de ellos, esos serían los consejos más importantes. Para mis nietos ahora, claro, hay que tener cuidado si esto continúa así. Si en realidad solo llega a una. Si obligan a los jóvenes a ir al ejército, yo también recomendaría urgentemente a mis nietos que se vayan del país. Muchísimas, muchísimas gracias por la grandiosa conversación. Aprecio estas conversaciones con usted, señor Wolf, porque no es ingenuo ni acepta la primera narrativa que le dan, solo para abordar temas que están de moda y son modernos, para recibir aplausos del lado equivocado o simplemente para alimentar su ego. Sin duda, usted es buena persona para mí. Alguien que aborda temas incómodos que son poco convencionales, incluso si a veces lo ponen en el lugar equivocado. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia en la historia. Mostrar actitud en lugar de dejarse celebrar fácilmente. Y por eso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.